habéis oído, la webinar será grabada por si alguno de vosotros quiere después hacer otra visualización o incluso trasladar esta grabación a alguna persona dentro de vuestras organizaciones, pues que podáis tener acceso a ella. Está conmigo María Barra dentro de en la presentación para ayudarme en todo lo que es toda la logística y también, bueno, María no solamente está ahora mismo, sino que ha trabajado junto con otras personas de mi equipo, Jaime Sarmiento, en lo que es la presentación de esta presentación que estáis viendo en estos momentos, ¿no? María, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, María es consultora senior del área de Rewards and Performance de Aon. Y bueno, pues también lo que quería deciros es agradeceros a todos los que estáis presentes en esta webinar, vuestro tiempo hoy. Son momentos, yo creo que, de muchísima actividad en nuestras empresas, con lo cual siempre que se dedica tiempo a asistir a una presentación es digno de agradecer, ¿no? Por otra parte, comentaros que hemos tenido bastantes presentaciones o webinars en los últimos meses. Ha habido, yo creo que hasta cierto punto, un punto de saturación, digamos, podríamos decir. Pero bueno, esta va a ser, yo creo que por lo menos por nuestra parte va a ser la última que hagamos. O sea que intentaremos que os quede un buen sabor de boca de aquí al verano, ¿vale? De cara a la webinar. Bueno, comentaros también, María estará atenta al chat que tenéis abajo a la derecha, ¿vale? De tal manera que si queréis hacer alguna pregunta, pues durante la presentación, que podáis tranquilamente ponerla en el chat y al final de la presentación, pues María nos las leerá y bueno, pues intentaré contestar a todo lo que pueda dentro de esas preguntas que podáis hacerme, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, ¿por qué esta webinar? Es decir, ¿por qué el contenido de decir enfoque de venta consultiva, nuevo paradigma, una situación inesperada? Yo desde hace, pues os diré, pues justo cuando se empezó a ver los primeros síntomas o signos de alerta ante el COVID, ¿no? Y que pudiéramos incluso percibir o empezamos a ver que podíamos estar en un momento de confinamiento, con lo cual no podíamos visitar clientes. Tuve muchas conversaciones internas dentro de Aon. Sabéis que en Aon tenemos una red comercial bastante potente y bueno, pues hablando con algunos de nuestros ejecutivos, pues empecé a reflexionar y dijimos, oye, efectivamente me decía el ejecutivo, me decía, ¿ahora qué hago? ¿Cómo voy a ir a vender? ¿Qué es lo que, bueno, cómo voy a trabajar ahora todo mi negocio? Ya no puedo visitar clientes, con lo cual la conclusión era, no puedo visitar clientes, no puedo vender, ¿no? Por eso ponemos aquí un nuevo paradigma ante esta situación inesperada. El paradigma es, se puede vender 1 millón de euros por teléfono, ¿vale? Por teléfono. Vamos a concretar, no solamente por teléfono. Yo creo que es más una cuestión bueno, de hacerlo en remoto con las herramientas e instrumentos digitales que nos da hoy en día bueno, la tecnología, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos es, yo lo que hice fue agrupar, empezar a reflexionar y agrupar todo lo que es el conocimiento y capacidades internas de Aon para analizar cómo podíamos dar respuesta a este ejecutivo comercial preocupado por su futuro, no ya por su futuro personal, por el futuro de la organización, ¿no? Todos al final pensamos, estamos identificados con nuestras organizaciones y tratamos de hacer lo mejor posible dentro de los medios que nos dan las organizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos? Bueno, había nuevos métodos, un proceso de innovación enorme, pero enorme. Yo creo que aquí, fijaos estas tres cosas, ¿no? Nuevos métodos, innovación y desarrollo. Nuevos métodos, nuevos canales, nuevos tipos de clientes, incluso nuevos productos o servicios, que ahora lo comentaremos. Innovación, como tenemos que hacer todo nuevo, lógicamente el proceso de innovación es importantísimo, es clave en todo este enfoque de venta consultiva remota, ¿no? Y luego, por otra parte, claro, detrás de todo esto hay personas, hay líderes, hay empleados, contribuidores individuales, miembros de equipos, con lo cual tenemos que ser capaces de trabajar, analizar cómo están estas personas de preparadas o no para este nuevo modelo de trabajo y ser capaces de desarrollarlas, ¿vale? Con lo cual, lo que quiero presentaros hoy no es más que un conjunto de reflexiones que nos ayuden a todos a pensar, ¿vale? El objetivo es una reflexión muy amplia, ¿eh? No estoy centrándome en un tema concreto. De hecho, seguramente cuando terminemos
la webinar, muchos de vosotros diréis, bueno, es que me has contado de todo, ¿no? Me has hecho un enfoque tan amplio que ahora lo difícil va a ser concretar o llegar a conclusiones, ¿no? Bueno, el objetivo, enseñaros todo este enfoque y ayudaros a reflexionar, que si lo consigo, pues habré conseguido mi objetivo, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, esa situación inesperada. Bueno, estamos ante una transformación global del enfoque comercial. Esto es indudable. Es decir, todos los comerciales, salvo, no estoy hablando quizá de esos comerciales de call center o que estaban ya acostumbrados a vender de forma remota, estoy hablando más de un comercial tradicional. Incluso aquí hablamos de venta consultiva. Muchas personas a las que les he presentado este enfoque me han dicho, es que no tiene por qué ser venta consultiva. Cualquier comercial, sin que sea venta consultiva, cualquier comercial puede encontrar este enfoque interesante, ¿no? Y válido para enfocar su futuro, ¿no? Y posible transformación de cara a ese futuro, ¿no? Lo importante, esas reuniones presenciales tradicionales ya no van a ser posibles en los próximos meses o incluso no volverán con la misma fuerza. Yo ya estoy viendo clientes que quiero a lo mejor visitar y me dicen, no, es que hasta fin de año no está permitida la entrada de personas ajenas a nuestra organización dentro de nuestras instalaciones. Lo mismo nos está pasando en AON, ¿eh? O sea, no es un tema específico de algún cliente, es decir, para proteger la salud de los empleados, lo que están haciendo muchas compañías es, oye, vamos a restringir el acceso a nuestras instalaciones. Lógicamente, el primero que no puede acceder es una persona que quiere comercializar algo, un ejecutivo comercial, ¿no? Por lo tanto, es el momento de pensar en nuevas formas de relación e interacción con el cliente. Es decir, ya el teléfono en sí mismo ya no es suficiente. Necesitamos pensar en esas nuevas formas de relación y, lógicamente, tenemos que ir a un modelo muy holístico, es decir, ir a algo muy amplio, en múltiples aspectos de la función comercial, ¿no? Estamos hablando de que es el momento, ahora sí es el momento de transformar la venta consultiva, y vuelvo a decir consultiva o no consultiva, me da un poco igual, la venta, a través de un nuevo modelo de relación comercial, ¿no? Y fijaos, dos palabras, digitalizado y en remoto, ¿vale? Son dos temas importantes, ¿vale? Yo creo que esto es clave, ¿vale? Por otra parte, os estaba diciendo un poco el perfil de comercial, el perfil, quién es ese ejecutivo comercial sobre el que nos enfocamos, ¿vale? Al final, ¿y qué significa esto de la venta consultiva, ¿no? Al final estamos hablando personas que hagan venta consultiva o no, son personas con experiencia que generalmente tienen que comercializar soluciones complejas, ¿vale? Y normalmente a grandes cuentas, ¿vale? Que son las que hacían hasta ahora necesarias esas visitas con un cliente organizadas, preparadas, con un argumentario claro, incluso con equipos que iban a visitar al cliente, soluciones complejas. Bueno, pues esto es, ahí nos dirigimos, ¿no? Con esta reflexión que estamos haciendo, ¿no? El profesional, bueno, personas con muchos años de experiencia, contrastadas habilidades comerciales, bueno, capaz de entender la problemática del cliente y de generar soluciones. También podemos dar un comercial que venda productos o productos más o menos complejos, ¿vale? Pero al final los productos llevan por detrás aparejadas casi siempre soluciones, ¿no? ¿Qué actividades desarrolla ese consultor o ese ejecutivo comercial? Bueno, tiene que desarrollar redes e influencia. Fijaos que cada una de estas cosas que estoy diciendo va a tener un reflejo después en lo que os cuente, ¿vale? Desarrollo de redes e influencia. La influencia es muy importante, sobre todo porque cuando puedes quedar con el cliente, pues la influencia, bueno, pues llega a un límite, pero cuando no puedes quedar con él, tienes que ser una persona, convertirte en una persona influyente dentro de tu mercado de referencia, ¿no? Ser capaz de generar oportunidades y crear soluciones a medida del cliente, ¿vale? Al final, lo que estamos hablando es de alguien que es capaz de trabajar todo el ciclo de vida de gestión del cliente, ¿vale? Desde abrir la oportunidad hasta negociar y cerrar la venta, ¿vale? Fijaos en todo esto que os pongo aquí a la derecha, ¿vale? Todo esto que estáis viendo aquí de enfoque de venta consultiva, ¿vale? Estáis viendo, pues bueno, cambio en oferta, nuevos canales, impacto, material de impacto, nuevo rol comercial. Lógicamente incorporamos una parte de retribución a la organización y otra parte de desarrollo comercial, ¿vale? Bueno, voy a ir recorriendo cada uno de estos apartados, ¿vale? De forma estructurada y lo importante es que todos ellos están relacionados entre sí, ¿vale? Empecemos por la oferta. Yo creo que esto es algo fundamental. No sé si dentro de vuestras empresas habéis realizado alguna vez el típico programa de voz del cliente, Voice of the Customer. Se trata de, en momentos puntuales, cuando vamos a lanzar nuevas soluciones, nuevos productos, ser capaces de escuchar al cliente. Esto va muy
bueno, está muy relacionado con la metodología Agile, todos los sistemas ágiles que tenemos ahora mismo de trabajo, que es trabajar un prototipo, escuchar al cliente, reenfocar el prototipo y seguir trabajando hasta que tenemos la mínima viabilidad de un producto, ¿no? El mínimo producto viable. Bueno, pues es importante en el momento actual ser capaces de escuchar al cliente. Es decir, hay una nueva situación que cambia radicalmente el mercado. Tenemos una reducción de PIB en España que bueno, está casi orientada, vamos, casi seguro estaremos por debajo del 10% de reducción de PIB este año y eso implica cambios drásticos, ¿no? Al final, lo importante es que tenemos que cambiar nuestra oferta, ¿vale? Os decía antes, esa parte de escuchar al cliente y replantear la oferta también va a implicar que nuestros equipos comerciales o no comerciales tengan que ser capaces de organizarse para crear esa nueva oferta. Es decir, escuchamos al cliente, entendemos lo que nos está diciendo y a partir de ahí generamos una nueva oferta de manera colaborativa. ¿Por qué no aprovechar las metodologías ágiles para poder desarrollar esas nuevas soluciones? Muy de la mano del cliente, ¿no? Lo importante es que el equipo comercial, los equipos internos dentro de nuestras compañías, pues lógicamente estén organizados cada uno con sus roles y objetivos. Tendremos que tener pues lo que hablamos siempre de un director de proyecto o un product owner que llaman, un Scrum Master, tendremos que tener un equipo de desarrollo, bueno, diferentes roles dentro del equipo para ser capaces de generar esa solución, ¿vale? Y todo esto implica la utilización de múltiples herramientas de transmisión de conocimiento, de datos, de archivos, herramientas para gestionar el equipo, ejecución de todo tipo de herramientas de ejecución de proyectos, workshops, comunicación, formación. Fijaos la maraña de soluciones que hay. Nosotros dentro de AON contamos con un área de innovación. Os decía antes que lo que estoy haciendo en esta reflexión es hablando con unas y con otras áreas dentro de AON, ver cómo podemos dar una solución, primero interna dentro de AON, pero luego externa para cualquier cliente, agrupando, aunando capacidades. Nosotros tenemos dentro de AON un área de innovación que es capaz de analizar una empresa y ver cuáles podrían ser las mejores soluciones para poder trabajar en esa empresa en base a múltiples factores. Y no solamente eso, tenemos dentro de AON bueno, empresas del grupo como Inspiring Benefits, como Power Wallet, que trabajan de forma nativa en metodología Agile, con lo cual somos capaces de dar claramente a un cliente que quiera hacer esta transformación o iniciar este viaje de transformación, bueno, pues todas las herramientas para que pueda hacerlo, ¿vale? Por otra parte, fijaos, hemos transformado la oferta, tenemos bueno, una oferta nueva, ¿vale? Y a partir de ahí vamos a analizar los clientes objetivo. Es un ejercicio muy interesante es analizar mi cartera de clientes en clave COVID. ¿Qué quiero decir con esto? Hay múltiples informes. Fijaos, esto, por ejemplo, es un informe de McKinsey que se presentó justo pues, con el inicio del COVID, ¿vale? En el cual hablaba de empresas que teníamos, cómo iba a ser el proceso de recuperación o bueno, cómo iban a estar afectados cada uno de los sectores por la situación actual de la pandemia, ¿no? Fijaos que teníamos aquí, pues, lógicamente, lo que sería viajes y aerolíneas, ¿vale? La parte de oil and gas, banca. Tenemos que reenfocar nuestro target de clientes, primero analizarlo y luego reenfocarlo para ser capaces de mantener la sostenibilidad del negocio en el corto y medio plazo. Es decir, nuestros esfuerzos tienen que ir dirigidos a un análisis de target muy claro, ¿vale? Esto, fijaos, esto es un ejemplo, pero también Deloitte sacó uno específico para España, ¿vale? En el cual dices, oye, pues cuál va a ser la recuperación del sector hotelero, cuál va a ser de viajes, cuál va a ser y por qué motivos tenemos curvas arriba o abajo. Bueno, está bastante bien este informe también. Lo importante es analizar los sectores a los cuales vendemos y ser capaces de reenfocar nuestros esfuerzos, ¿vale? Fijaos, he hablado de oferta, hablo de target. Lo importante no quiere decir que si yo tengo un cliente, por ejemplo, del sector bancario, ¿vale? Me olvide de él hasta que la situación económica evolucione. No, en absoluto. Quiere decir que igual tengo que desarrollar una solución específica para el sector bancario que encaje con esta situación de crisis. Por ejemplo, el otro día hablaba yo con una empresa de real estate importante y me decía, bueno, es que ahora mismo lo que tenemos que hacer es reenfocar nuestra oferta de tal manera que igual hay clientes que lo que quieren es reducción de espacios o hay clientes que quieren bueno, un espacio distinto para generar menos gente en su puesto en el día a día,
pero más interacción y más colaboración y más entornos de intercambio entre diferentes departamentos. Por eso os digo que no es cuestión de olvidarse del cliente que no está en la parte derecha de estos gráficos, ¿no? Es cuestión de decir, oye, mi cartera de clientes es así, si está muy a la izquierda, igual tengo que pensar en nuevas soluciones para esos clientes, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la parte del cambio de oferta y target clientes objetivo, ¿vale? Siguiendo con el esquema de nuestra presentación, ¿vale? Yo voy a ir siguiendo uno a uno, pero veréis que lo que estoy haciendo es cambio de oferta, nuevos canales, seguiré un poco este esquema, ¿vale? La parte de nuevos canales, claro, lógicamente ya no es posible irse a ver a un cliente físicamente. Comer con él sí, todavía, o sea, eso es una de las cosas que sí se pueden hacer. Es decir, si yo puedo quedar a comer con un cliente, pues los restaurantes están abiertos, ¿vale? Con lo cual eso se puede hacer, ¿vale? Pero lo que es hacer una presentación al cliente de nuestras soluciones, presentaciones de valor, incorporando equipos, pues quizá ya no es tan sencillo, ¿no? Con lo cual tenemos dos elementos a considerar. Uno sería este nuevo entorno virtual, ¿vale? Es decir, al final el objetivo que tenemos ahora mismo es que virtualizar ese proceso comercial que hacíamos, es decir, lo que hacíamos cara a cara con un cliente, ahora tenemos que ser capaces de trasladarlo a un entorno digital, ¿vale? Al final, esto implica incorporar nuevas tecnologías, seleccionando las mejores soluciones a las necesidades de cada empresa. Y fijaos, es formar a los empleados y más concretamente a esos ejecutivos de venta, de cuenta, ¿no? La gente comercial, ¿vale? También podemos formarlos en herramientas alternativas. No es solamente una cuestión, fijaos, ahora mismo todos estamos acostumbrados a que nos citen en reuniones, citen entre comillas, con Webex, con Teams, con Zoom, bueno, hay tal cantidad de soluciones en el mercado. A mí el otro día me convocaron por una que se llama Blue Jeans, bueno, y funcionaba bastante bien, por cierto. Lo que tenemos que hacer es que nuestro comercial no solamente esté acostumbrado, si nosotros tenemos Webex internamente en nuestra compañía, que no solamente esté acostumbrado a utilizar Webex en todas sus, digamos, variedades. Webex, sabéis que está Webex Teams, Webex Events, Webex Meetings, tenemos, o sea, cada una de estas soluciones tiene cierta complejidad en sí misma, ¿no? Con lo cual es que, bueno, si sabemos que nuestros clientes nos van a citar por Teams y no estamos acostumbrados a usarlo, pues que seamos capaces de trasladar una cierta formación a nuestros comerciales en ese tipo de aplicaciones, ¿vale? Lo que os decía, no solamente en herramientas de presentación digital, ¿vale? Sino también en otras herramientas alternativas como puede ser pizarras virtuales, software para presentaciones interactivas. Es decir, hay una maraña de soluciones tan enorme en el mercado que lo difícil es muchas veces centrarse en las que funcionan y luego formar a nuestra gente en esas soluciones, ¿vale? Por otra parte, una vez que he seleccionado la solución adecuada, una vez que he seleccionado, bueno, que he mostrado o entrenado a mi gente a utilizar esa solución adecuada, ¿vale? A partir de ahí tenemos que entrenarle en cómo hacer presentaciones eficaces en remoto. Esto, el mercado está ofreciendo ahora mismo, yo creo que múltiples soluciones y, bueno, pues al final lo que vemos es que, lógicamente, la apariencia y dress code tiene que ser fundamental. Es decir, no podemos tener la misma apariencia que tenemos de una persona que está en un cliente cuando va a visitarle, pues tiene que ser parecida a cuando estamos en un entorno digital. Seleccionar dentro del cliente el lugar adecuado, dentro de nuestro entorno de presentación el lugar adecuado. Todos hemos estado en esta pandemia, sobre todo en el confinamiento, ahora empieza mucha gente a volver a sus oficinas, pero todos hemos estado en las cocinas, en los salones, yo he estado hasta en el cuarto de calderas de un cliente, entonces hemos estado en todas partes, ¿no? Con lo cual ahí tenemos que cuidar un poco esos fondos, ¿no? Pues fijaos que ponemos opción virtualizar el fondo con una imagen y un logo, por ejemplo. Se puede virtualizar, es decir, las soluciones de presentación ya tienes esa opción de virtualizar el fondo. Y no solo eso, si es difícil, porque no todas funcionan igual, ¿eh? También os lo digo. Por ejemplo, esta que estoy haciendo yo ahora mismo a través de Webex, la virtualización del fondo es posible, pero solamente a través de entorno Apple, de iOS, y además cuando lo virtualizas, si te echas un poco para atrás, desaparece tu imagen. Bueno, es un poco, no queda del todo natural, ¿vale? Con lo cual es mejor hacerlo, buscar un entorno neutro por detrás y no arriesgar, ¿no? También es importante decidir sobre los asistentes. Hay una tendencia ahora mismo clara en todas las nuevas reuniones que se hacen de modo remoto con clientes es, oye, como no hay que desplazarse, como no hay que viajar, pues si podemos ser 6, mejor que 3.
cuidado con esto. Es decir, al final tenemos que tener dentro de la reunión, seguir teniendo una agenda y unos objetivos muy claros para hacer esa reunión, ¿vale? Al final, aplicar también técnicas de venta en ese entorno virtual y evitar errores que pueda percibir el cliente. ¿Por qué digo esto? Cuando tú estás en un entorno virtual, percibes incluso más cosas que las que percibirías físicamente. Muchas veces tienes a 3 personas de un cliente sentadas delante de ti, cada uno en un sitio distinto, y puedes ver cómo hay uno de ellos que empieza a distraerse, que está mirando el móvil, que no está mirando la pantalla, o puedes ver, bueno, hay cosas que se ven con el entorno virtual que quizá no se veían antes, o no eras tan, digamos, no era tan fácil percibirlo, ¿no? Ahora se ve absolutamente todo. Bueno, ahí nosotros contamos con materiales específicos para poder hacer este tipo de trabajo, bueno, de presentaciones virtuales, en los cuales asesoramos. Primero nos asesoramos nosotros internamente en cómo hacerlo y por eso tenemos muchísima documentación y cursos preparados para esto y luego, lógicamente, utilizar esto para adaptarlo y personalizarlo a las necesidades de un cliente y ser capaces de formar a equipos comerciales dentro de un cliente en la utilización eficaz de este tipo de plataformas, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a ese entorno virtual y esas presentaciones eficaces, ¿vale? Siguiendo un poco con el esquema que teníamos, hablábamos de material de impacto, ¿vale? Es decir, estamos hablando de... Pero me he quedado con una idea, por cierto, de esta parte de presentaciones eficaces, ¿vale? También comentaros que muchas empresas están ya con, como no se puede ir a visitar a clientes, se me ha olvidado contaros un ejemplo de, por ejemplo, nosotros en Bilbao, la oficina de Aon en Bilbao está en la Torre Iberdrola. Pues la propiedad de la Torre Iberdrola ha ofrecido a los inquilinos de la torre un set, una especie de estudio de grabación para que puedan hacer presentaciones a clientes en equipo, ¿vale? Como si fuera un plató de televisión, pues esto es algo que ya se está viendo en las empresas, ¿vale? Con lo cual es algo, a mí me parece interesantísimo, ¿vale? Y entonces ahí sí que os digo que hay que entrenar a nuestra gente a moverse, a que sepan moverse dentro de ese set de grabación, ¿vale? Siguiendo con lo que estaba, el material de impacto, es decir, hay una nueva forma de relacionarse con el cliente y eso implica nuevo material de venta. El proceso de venta cambia y el material de venta hay que cambiarlo. ¿Por qué yo no os estoy haciendo una presentación en PowerPoint? Que sería la primera tentación sería, oye, pues como tengo un PowerPoint, que es a lo que he estado acostumbrado desde hace 20 años a trabajar, a hacer presentaciones en clientes, pues para estar seguros de que esta presentación quede bien, vamos a hacerla en PowerPoint. Pues quizá el PowerPoint no es suficiente en este tipo de situaciones, porque yo puedo volver aquí, puedo saltar de un lado a otro. Es decir, al final lo que tengo que tener es la capacidad, cuando estoy en una conversación con un cliente, ser capaz de saltar de una parte a otra de mi presentación. Imaginad que presentamos una propuesta. Pues igual me interesa saltar del precio o de la inversión económica que significa esa propuesta, me interesa saltar al equipo, me interesa saltar al cronograma. Eso, si tienes un PowerPoint, resta muchísima agilidad a la presentación. Con lo cual tenemos que aprender a utilizar este nuevo tipo de plataformas, ¿vale? Plataformas digitales que nos permitan hacer presentaciones eficaces en remoto, ¿vale? Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, tenemos que generar valor a través de esos nuevos contenidos y fijaos que os decía antes que si transformamos la oferta, tenemos que ser capaces también de presentar esa nueva oferta en una nueva plataforma, ¿no? En un nuevo soporte, ¿vale? Y luego, muchas veces, cuando tú haces reuniones de impacto, incluso en esta nueva situación, y esto se está viendo, que es posible reducir el ciclo de vida de venta, ¿vale? Con lo cual, si conseguimos acortar el ciclo de venta, ¿vale? Tenemos éxito, somos más eficientes, ¿vale? Con lo cual, es necesario, lo que os digo, hacer ese esfuerzo en el reenfoque de todos los materiales de venta, ¿vale? Aquí sí que tendremos que formar a nuestros ejecutivos para que sepan, por una parte, desarrollarlos y, por otra parte, hacer presentaciones utilizándolos, ¿no? Nosotros dentro de Aon contamos con áreas especializadas en todo lo que es digitalización de contenidos. Inspiring Benefits, no sé si los conocéis, pero al final es una unidad de negocio dentro de Aon para todo lo que son, empezaron con clubes de descuento, pero luego es muchísimo más amplio, es amplísima la oferta que tiene Inspiring, pero una parte importante y fundamental es aportar valor en los contenidos, ¿no? A través de diferentes programas, elaboración propia exclusiva para nuevos clientes, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo con ellos? Por ejemplo, pues en los planes de igualdad que estamos también haciendo nosotros dentro de Aon para clientes, la parte final de comunicación de contenidos, concienciación, incluso con temas de gamificación, pues somos capaces de transformar nuestros contenidos tradicionales en nuevos contenidos, ¿no? Con lo cual es algo que está teniendo muchísimo impacto, ¿vale? Por otra parte,
el nuevo rol del comercial. Esta nueva normalidad, no es que me guste mucho la expresión nueva normalidad, pero ya como la decimos todos, pues es la nueva normalidad, que es cierto que no, yo pensaba que conseguiríamos volver a enero de este año en forma de trabajar y tal pronto, pero me he dado cuenta que soy nostálgico y eso no puede ser. Al final lo que estamos viendo es que incluso en septiembre va a ser, no vamos a estar trabajando como pensábamos, ¿no? Bueno, pues al final hay que trabajar ese nuevo rol comercial, ¿no? Dos elementos a considerar en el esquema de trabajo: la planificación comercial y el posicionamiento del ejecutivo comercial, ¿vale? Importante, posicionamiento comercial. Hay que replantear los tiempos. Es decir, si yo hablo de un comercial hace 6 meses y un comercial ahora, el tiempo que dedica a cada actividad dentro de su trabajo es distinto, ¿vale? Estamos hablando de que la situación pre-COVID, fijaos, esto es un esquema de una semana, 40 horas, y lo que hace un comercial, lo que hacía un comercial en esa semana, ¿vale? Estamos hablando de que hiciera, imaginado, un viaje a Barcelona, si estuviera en Madrid, o un viaje a Galicia, imaginad, ¿no? Y al mismo tiempo 5 reuniones en cliente en su lugar de residencia, ¿no? Con lo cual esto implica que en viajes y desplazamientos prácticamente está dedicando 18 horas, 17, 18 horas de su tiempo, ¿vale? Y luego llamadas a clientes, reuniones, propuestas, negociación, formación y otros temas que puede realizar, ¿vale? Pues fijaos la situación post-COVID o COVID, ¿no? Porque ahora ya hay que... Pues fijaos, la parte de viajes y desplazamientos se reduce a la mínima expresión. Esto implica que podemos tener más tiempo para llamadas a clientes, más tiempo para reuniones, pero claro, si nos quedáramos ahí, yo creo que nos quedaríamos corto. Hay que aprovechar, yo creo que esta situación lo que tiene también es un momento de aprovechar oportunidades. Aquí hay nuevas oportunidades que tenemos que ser conscientes de ellas y ser capaces de aprovecharlas. Ampliamos de forma significativa la parte de propuestas y contenidos. Fijaos, yendo a la anterior, propuestas y contenidos, pues podría significar a lo mejor un 13-15% del tiempo de ese comercial, y ahora puede suponer pues un 30%, veintitantos, 30%, ¿no? Con lo cual, estamos hablando de que ¿en qué va a ampliar ese comercial ese tiempo? En formación, formarse. Podemos utilizar, sobre todo formación se ha utilizado mucho en el momento COVID, cuando hubo el primer impacto, que muchas empresas dijeron, bueno, pues como los comerciales no pueden salir, vamos a formarlos. Entonces, hubo procesos de formación bastante intensivos en comerciales. Pero claro, el contenido se nos acaba. Al final, tú puedes estar formando un comercial un mes, pero luego a partir de ahí es difícil, ¿no? Entonces, la parte de formación es importante, nuevos contenidos y luego, bueno, toda la parte de nuevas digitalización comercial, habilidades comerciales, toda la parte de ser capaces de comercializar de una forma distinta la oferta que tienes entre manos, ¿no? Entonces, lo que es importante es esa replanificación del tiempo, y dentro de la replanificación tenemos que ser conscientes de que el ejecutivo tiene que ser un generador de contenidos. Es decir, tiene que ser una persona de referencia en su mercado, ¿vale? En su sector, con sus clientes. Lógicamente, si tú incorporas a un comercial junior, pues no va a ser capaz de tener ese prestigio en el mercado, ¿no? Pero si tú tienes un comercial, un ejecutivo, que ya lleva muchos años haciendo promoción, visitando clientes, haciendo presentaciones, escribiendo artículos incluso, fijaos que estamos haciendo aquí nuevos contenidos, artículos en prensa especializada, realización de webinars, por lo tanto, utilización de este tipo de herramientas de webinar, post en LinkedIn, emailings focalizados, campañas, todo eso es donde tiene que el comercial ahora mismo que dedicar más tiempo. Y lógicamente, lo que os decía, formación constante, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque es importante. La marca personal va a ser clave en los comerciales de ahora en adelante. Ya lo era, pero va a ser mucho más importante. Estamos hablando ahora mismo de que el 80%, 84% de los directivos usan las redes sociales en decisiones de compra. Y el 90% de las compras no son llamadas en frío. Es decir, estamos hablando de que contactamos con alguien que tiene cierto prestigio en el cual yo confío, y somos capaces de, bueno, de comercializar como ejecutivos de ventas soluciones desde la prescripción, no solamente desde ser un comercial muy agresivo, ¿no? Fijaos que ahora mismo, dentro de lo que sería la utilización de redes sociales, pues cada vez se está dando más importancia a cómo nuestros comerciales muestran su perfil en LinkedIn, es decir, no solamente LinkedIn, y también la huella social, ¿no? Es decir, cómo una persona es vista desde el desconocimiento, pero con las redes sociales, y viendo a ver
quién está delante de nosotros, ¿no? Al final, fijaos que yo siempre digo que esto no solamente es para vendedores, el tema de redes sociales, todos somos comerciales al final, ¿no? Y fijaos, según LinkedIn, LinkedIn ha lanzado diferentes soluciones. Una de ellas es Elevate, otra de ellas es Social Selling Index. Una persona con un Social Selling Index bueno puede crear un 45% más de oportunidades que homólogos en Social Selling Index inferior. Muchas empresas están ya empezando a analizar o visualizar el Social Selling Index de candidatos comerciales, es decir, oye, ¿qué SSI tienes? Es un criterio más de selección, ¿vale? Con lo cual esto, si somos comerciales, no debemos descuidarlo, ¿no? ¿Qué te mide el Social Selling Index? Te mide cómo estableces tu marca personal, cómo encuentras a las personas adecuadas dentro de la red, cómo interactúas ofreciendo información, es decir, cómo compartes contenidos y cómo la gente comparte tus contenidos y qué nivel de prescripción tienes, ¿no? Y cómo creas relaciones, qué tipo de relaciones tienes. ¿Conoces todo a CEOs o conoces todo a directores de recursos humanos? ¿Conoces todo? Es decir, tu nivel de relación, quién es y cómo te relacionas con el mercado, ¿vale? Con lo cual es muy importante el ser capaces no solamente de generar esos nuevos contenidos, sino, utilizando esa planificación comercial, ese tiempo adicional que tiene el comercial para que sea consciente de que tiene que mejorar su imagen en redes sociales, ¿vale? También depende un poco del sector en el que nos movamos. Es decir, si nosotros vendemos a talleres mecánicos, pues posiblemente no tengamos que modificar nuestra aspecto en LinkedIn, ¿no? Pero si vendemos a personas con un cierto nivel, pues esas personas van a ir a nuestro perfil. Casi va a ser de las primeras cosas que hagan para ver quién va a visitarles o visitarles virtualmente, como es el caso, ¿vale? Por otra parte, siguiendo adelante con la presentación, ¿vale? Tenemos que hablar también de retribución y organización, ¿vale? Al final estamos hablando de, un comercial tenía una serie, ¿os acordáis antes que os decía que un comercial tenía una serie de KPIs, ¿vale? Que ahora quizá con la nueva forma de vender, esos KPIs deberían cambiar. Deberíamos poner a lo mejor un KPI a un comercial de, oye, sobre todo a los más senior, estás generando contenidos, estás mejorando tu marca personal para que así consigamos, en base a esos análisis, esas investigaciones del propio LinkedIn, que seamos capaces de vender más porque la llamada en frío quizá ya no funciona tanto como antes. ¿Vas a organizar cuántas webinars vas a organizar a clientes o a sectores este año? ¿Qué campañas vas a hacer? Todo eso es algo que un comercial tiene que tener claro, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos que ser conscientes de que hay que trasladar esa nueva necesidad de crear contenidos o nuevos KPIs, ¿vale?, a ese comercial. Tenemos que redefinir también las curvas de pago. Es decir, y esto ha pasado mucho cuando empezó el COVID, el primer trimestre del año, los primeros 4 meses del año, pues muchas empresas, nosotros hicimos un análisis, una investigación en la cual participaron cerca de 2.000 clientes a nivel europeo y Estados Unidos. Y ahí lo que se vio es que muchos de ellos, sobre todo los que estaban en actividades esenciales, estaban reenfocando a lo mejor la retribución de su gente, y los que no estaban en actividades esenciales, especialmente en comerciales, lo que estaban haciendo, si querían retener al comercial, especialmente en perfiles o en estructuras retributivas donde el variable era una proporción muy importante, por encima a lo mejor del 25% de algunos comerciales, lo que estaban haciendo era modificar los umbrales o modificar un poco las curvas de pago, de tal manera que el comercial no se viera afectado por esta situación de pandemia, ¿vale? Con lo cual ahora lo que tenemos que hacer es, pues quizás revisar esas curvas de pago y analizar cómo estamos retribuyendo a nuestra gente. No solo eso, también es importante, aquí hasta ahora hemos hablado de proteger a ese comercial y hacer que el comercial, imaginad que el comercial está muy afectado por una situación económica, que no vende nada y de repente recibe una oferta de otra empresa. Si es un comercial clave, una persona clave para nosotros, tenemos que ser capaces de retenerlo. Por eso os decía, el tema de las curvas de pago es importante, para esto que os decía. Pero al mismo tiempo también hay que proteger a la empresa. Por eso hay que ser capaces de analizar la autofinanciación de los objetivos existentes y por definir. Es decir, si hay nuevos KPIs, oye, ¿cómo se autofinancia esto? Realmente, si tenemos una consecución de objetivos muy elevada, vamos a tener un problema financiero. Todo esto también hay que analizarlo, ¿vale? Con lo cual ahí tenemos que ser capaces de analizar esas curvas de pago, analizar cuáles son los umbrales, analizar
cómo en global, o con un análisis financiero, puede afectar esta definición de KPIs a mi salud financiera, ¿vale? Bueno, también hay contaros que aún tenemos bases de datos de perfiles comerciales, es decir, todo lo que es información retributiva. Antes, cuando se estaba diciendo comerciales que cobran un 25% variable, pues lo habitual es que un comercial esté en torno al 15%. El 25% es demasiado. Y eso muchas veces cuando llega a este tipo de situaciones, bueno, tiene una parte buena para el empleado y otra para la empresa, pero al final se producen desequilibrios que hay que corregir, ¿vale? No solo eso, también tenemos que trabajar en la organización. Es decir, antes estábamos hablando de, bueno, pues redes comerciales que tenían a lo mejor una división regional. Bueno, pues tenemos que analizar también en base al COVID si en lugar de organizarnos geográficamente, porque igual ya no hay que viajar tanto, nos podemos organizar por prácticas, por especializaciones, por sectores. Todo eso también tenemos que hacer una profunda reflexión, ¿no? Y esto puede llevar acarreado un diseño organizativo distinto al que hemos llevado a cabo hasta ahora, ¿vale? Bueno, por recapitular un poco lo que hemos ido haciendo. Hemos hablado del cambio de la oferta y en el targeting, esos nuevos canales y cómo utilizar los canales, ¿vale? Y cómo hacer presentaciones eficaces en remoto. Hemos hablado del material de impacto, es decir, cómo pues esta presentación que estáis viendo es el ejemplo de nuevos materiales, ya no estamos hablando de un PowerPoint. Hemos hablado de ese nuevo rol del comercial, esa marca personal del comercial, y lo necesario que es que el comercial esté presente en redes sociales, porque es clave para poder vender, es clave para poder generar leads y ser capaz de convertir esos leads en ventas, ¿vale? Hemos hablado de retribución y organización. Y me queda una parte que es, bueno, desarrollo comercial. ¿Qué quiere decir esto? Antes estábamos hablando de nuevos métodos, innovación, ¿veis? En esta portada al principio, nuevos métodos, innovación. Pero detrás de todo esto que estamos hablando hay personas. Y hay personas que son unos líderes y otros son contribuidores individuales. Tenemos que ser capaces también de fijarnos en ellos. Tenemos que ser capaces de aprovechar las nuevas oportunidades. Vuelvo a deciros, estamos en un entorno distinto, un entorno que parece más complicado, al que hay que adaptarse, pero estamos hablando de nuevas oportunidades también. Es decir, no todos son desventajas. Podemos aprovecharlo en nuestro beneficio, ¿vale? Con lo cual, las nuevas oportunidades para crecer, ¿cuáles serían? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, si yo estoy en remoto en una reunión con un cliente, puedo encontrar espacio para la formación y el desarrollo. ¿En qué sentido? Imaginad que tengo un comercial, un ejecutivo, que está realizando una presentación, pues al final podemos, con personas más especializadas, sin necesidad quizá de que estén presentes en esa reunión, ¿no? Que parezca que están presentes, sino de manera en la sombra, poder monitorizar las reuniones de los comerciales más junior, por ejemplo, ¿no? Para darles feedback posteriormente. Hay una cosa que hay riesgo de perder, que es cuando vamos a una reunión, que podemos ir 2 personas a lo mejor a una reunión, cuando salimos de esa reunión decimos, oye, en el taxi, ¿no? Cuando volvemos a la oficina, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo has visto? Esto deberías haberlo reforzado de esta manera. Ahora ya no hay taxi. Ahora estamos acostumbrados a que salimos de una reunión en Barcelona, virtual, de 10 a 11, y a las 11 empezamos otra reunión en Bilbao. Y no ha dado tiempo a ningún tipo de feedback, ¿no? Con lo cual, hay que, bueno, ser conscientes de que hay que distribuir el tiempo y ser capaces de monitorizar esas reuniones para dar feedback a los más juniors y no tan juniors, por muy senior que sea una persona, necesitamos siempre que nos corrijan, ¿no? Es decir, todos tenemos siempre áreas de mejora, ¿no? Otro tema interesante y otra oportunidad que nos ofrece este nuevo entorno. Podemos grabar reuniones complejas y enteras, de principio a fin, para, de una manera, digamos, grupal o en equipo, ser capaces, imaginar que hay que hacer una propuesta, pues ser capaces de compartir esa grabación con diferentes expertos dentro de nuestra organización sin necesidad de que hayan asistido a la reunión y que ellos vean la parte de la reunión que les corresponde y que sean capaces de captar los matices y ser capaces de generar una propuesta conjunta de valor. También puedes generar best practices, es decir, que otros puedan aprender de reuniones excelentes, es decir, oye, esta reunión fue genial, fue perfecta, o presentamos este nuevo producto. Imaginad las nuevas incorporaciones, pues tienes a lo mejor 4 o 5 reuniones excelentes con best practices y eso quizá puede ser un vídeo que se vea en esos comerciales nuevos en la organización cuando entran, ¿no? Por eso os digo que aquí hay un conjunto de oportunidades enorme, ¿vale? Y voy a hablaros de dos temas, hablando ya de desarrollo de personas. Estamos en un entorno digital nuevo. ¿Qué problema tenemos o qué problema se produce aquí, ¿no? Al final hay un mundo nuevo, un mundo que se está transformando en
entorno digital y no solamente la situación post-COVID. Estamos hablando de que hay 5 generaciones trabajando juntas en nuestros centros de trabajo. Estamos hablando de que hay nuevas metodologías ágiles y hay una mayor velocidad de la forma de trabajar, ¿vale? Y más efectiva. Tenemos que tener en cuenta la diversidad e inclusión de nuestros equipos, ¿vale? Tenemos también un foco en innovación muy claro en todas las empresas, ¿vale? Y luego las organizaciones son menos jerarquizadas y son más planas, con lo cual todo esto está dando lugar a que exista un nuevo modelo de liderazgo en el mercado, ¿vale? Ya no estamos hablando de esos modelos de liderazgo tradicionales, ¿no? Donde podías analizar cómo de democrático era un líder, o si era muy directivo o coercitivo, o si era un líder, bueno, diferentes o orientativo, es decir, ese tipo de estilos de liderazgo quizá están dando paso a un modelo de liderazgo digital nuevo, distinto, en el cual pues tenemos una serie de características nuevas que hay que analizar en ese líder. Fijaos que el líder ahora mismo, ¿cuál es su dificultad, la mayor dificultad cuando empezó el COVID? Tenía que mantener el equipo unido. Es decir, tenías antes como líder, llegabas a la oficina y te veías con tu equipo, organizabas una reunión, comías con ellos y de repente se encuentra con que esas capacidades de aglutinar esfuerzos, de unir al equipo, eh, se difuminan porque ya no está presente ahí con todo el equipo. Con lo cual, el líder tiene que mantener unido al equipo. Tiene otro reto que es trasladar la cultura al equipo. La cultura se traslada a través de comportamientos. Claro, si yo tengo a la gente en casa, ¿cómo voy a trasladar o hacer que la gente demuestre esos comportamientos en su casa? Pues es posible, si tienes un buen líder que sea capaz de hacerlo, ¿no? Trasladar ese propósito, ese compromiso, con lo cual estas nuevas habilidades de liderazgo digital son claves y fundamentales hoy en día. Es decir, tenemos que ser capaces de evaluar a nuestros líderes si tienen capacidad de aprendizaje, si tienen capacidad, si tienen curiosidad por aprender, curiosidad, si tienen agilidad, si están, bueno, digamos, son capaces de trabajar de forma ágil, si son capaces de liderar la colaboración, manejo de cantidades ingentes de información. Oye, pues no todo es me he leído 1000 páginas de un documento que me ha llegado, ¿no? Igual es que me ha llegado un documento de 1000 páginas y he sabido escoger las 80 que más interesaban, ¿no? Resistencia mental. Fijaos, esto se habla mucho hoy de resiliencia, que es una palabra que se escucha muchísimo en el mercado. Nosotros en AON también estamos trabajando muchísimo esta práctica de resiliencia y, bueno, pues lógicamente ese líder tiene que ser un líder claramente resiliente, ¿no? En este momento y luego ser capaces de comunicarse digitalmente, ¿no? Ser capaz de utilizar todas las herramientas de comunicación digital. Con esto os quiero decir que ese modelo de liderazgo digital es clave. Tenemos que ser capaces de analizar, evaluar cómo son nuestros líderes para ser capaces de desarrollarlos, ¿vale? Desarrollarlos en el camino que nos interesa, en la dirección que nos interesa. Y por otra parte, también tenemos que ser capaces, no olvidemos que debajo de los líderes tenemos personas, contribuidores individuales. Es decir, quizá podemos tener comerciales que llevan 20 años trabajando con nosotros e igual esta situación digital les está costando y ojo, no solamente comerciales que hay comerciales o gente que tiene 50 años o más de o 60 y son la gente más digital que te puedas encontrar. Igual tienes a persona, algún millennial que está un poco descolgado de todo este proceso de digitalización, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ser capaces de analizar 3 características principales: que tenga ganas de continuar aprendiendo, que sepa afrontar los cambios con valentía y apertura y que se adapte con rapidez a las nuevas circunstancias, ¿no? Por lo tanto, bueno, como decimos nosotros, el digital readiness, tenemos que ser capaces también de evaluarlo y de desarrollarlo, ¿vale? Con lo cual, bueno, fijaos lo amplio de todo lo que os acabo de ir comentando, ¿vale? Hemos hablado de todos estos aspectos, ¿vale? Hasta llegar a la parte de desarrollo comercial y, bueno, pues únicamente daros las gracias y comentaros. Bueno, ahora María me leerá un poco posibles preguntas que pueda haber, si tenéis alguna pregunta. Y bueno, pues cumpliendo los tiempos, el objetivo era 3/4 de hora de presentación y si había pues hasta 15 minutos de preguntas o de comentarios, pues poderlo comentar tranquilamente. María, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Pues parece que ha quedado todo muy claro, Jorge, porque no tenemos Sí, ninguna pregunta. vale, no sé Así que, si se puede animar a alguna persona a hacer alguna pregunta, pero vamos, si no tenéis preguntas, pues únicamente agradeceros vuestro tiempo para asistir a esta webinar. Os enviaremos, mira, creo que tenemos algún comentario, ¿no? Es que yo no lo veo, lo ve María.
sé si son agradecimientos, no son preguntas, son comentarios de agradecimientos, me llegan a mí. Vale. Bueno, comentaros que la presentación está grabada, ¿vale? La webinar está grabada, con lo cual si quisierais en un momento determinado compartirla, bueno, revisarla vosotros y compartirla con alguna persona de vuestros equipos, que estaremos encantados de hacerlo, e incluso si queréis profundizar en alguno de los aspectos que hemos visto de lo que os decía, temas donde aún pueda apoyaros, pues estaremos encantados de hablar con vosotros y de poder hacerlo. ¿De acuerdo? Perfecto. María, pues Muy muchas bien. gracias también a ti, ¿vale? Porque al final esta presentación también ha sido gracias a tu trabajo, ¿vale? Ha sido Poder un placer, hacerlo. Jorge. Muchísimas gracias a Perfecto. todos por venir. Gracias a todos.